Ahora vamos a hablar sobre isoinmunización, RH y ABO. Hay una breve historia, ¿no?, de Karl Landsteiner, médico austriaco. En 1868 analizó la sangre de un total de 22 personas, incluyendo la suya y la de sus 5 colaboradores de su laboratorio. Llegó así a descubrir 3 tipos distintos de matices, denominados A, B y O. Estos hallazgos los realizó en Viena en 1901. 2 años más tarde, sus 2 discípulos suyos, Alfredo de Castello y Adriano Sturr, descubren un cuarto grupo, al que llaman AB. Entonces, y el factor RH. Entonces, en el año 1940 se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los hematíes de la mayoría de la población. Este antígeno es llamado RH o antígeno D, ya que las primeras investigaciones se llevaron a cabo experimentando con un simio de tipo Macacus rexus. El RH es otra proteína que, si está presente en la superficie del glóbulo rojo, será RH positivo, y si está ausente es RH negativo. Entonces tenemos hematíes eritrocitos que expresan en su membrana diferentes moléculas, las cuales nos van a dar los diferentes tipos sanguíneos, o sea, el grupo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de grupo? Existen principalmente 2 tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre, que es el A y el B, cuya presencia o ausencia dan lugar a 4 grupos sanguíneos, que ya conocemos, que es el A, tipo A, tipo B, tipo AB y O. Otro tipo de moléculas presentes en la membrana de los hematíes dan lugar a diversos sistemas sanguíneos, como Lewis, Tuffy, Kell, Kick y otros más, que son muy pocos, o sea que no se ve mucho. Ya. Y el factor RH. El RH es otra proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes de la mayoría de la población, el 85%. En el sistema RH hay 50 inmunoglobulinas, mayor de 50, que se contempla en 6, que son determinantes de la mayoría de los fenotipos, que es la D, C y E. El más frecuente es la D. El antígeno D es el más inmunógeno y determina a las personas RH. El gen RH positivo es dominante, incluso cuando se junta con un gen RH negativo. El positivo prevalece, o sea que el positivo siempre va a prevalecer. Un ejemplo: si una persona tiene los genes positivo, se supone que el factor RH en la sangre será positivo. Si otra persona tiene los genes positivo-negativo, ¿qué va a prevalecer? Entonces, ¿qué factor va a ser? RH positivo. Si una persona tiene los genes negativo-negativo, el factor RH será negativo, porque no tiene positivo, sino prevalecería el positivo. En el segundo ejemplo sí prevalece el positivo. ¿Hasta acá todo bien? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros más vemos, no? Entonces, si tengo una madre que tiene un gen positivo o negativo y se junta con otra pareja que es positivo o negativo, ¿qué probabilidad que salga el producto? Que salgan positivos, porque prevalece el positivo, o que salga positivo o negativo, pero siempre prevalece el positivo, o que salga negativo, que es muy poco probable, ¿no? Que mayormente es un 33%. Otro caso, que la pareja sea negativa, totalmente negativo, y que la madre tenga los genes positivo, negativo. ¿El producto cómo va a salir? Positivo, negativo, saben que el positivo prevalece, o que salga negativo totalmente. Que esto sucede en mayor un 50%.
Otro caso, que tanto la madre como el padre sean negativos y que el producto salga negativo. Entonces, esto no es muy, suele ocurrir, pues un 2%. ¿Cuál es el problema? Cuando la madre es negativa y el padre es positivo y el producto salga positivo. ¿Ya? Ahí el problema, ¿no? Ya, entonces acá tenemos este cuadro, que es el grupo sanguíneo. Tenemos 4 grupos sanguíneos, el A, B, el AB y O. En la membrana tenemos el antígeno. Del A es el antígeno A, del B es el antígeno B y el AB el antígeno AB. El O no tiene antígeno. En el plasma tiene el anti-B, perdón, y en el B tiene el anti-A. No tiene anticuerpos, ¿ya? Y en el O tiene anti-A y anti-B. En el factor, pues puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? En la membrana tiene el antígeno D, que es el más frecuente. En el negativo no tiene antígeno. En el plasma no anticuerpos y en el negativo anti-RH-D. Ya, entonces, nuestro tema principal, la isoinmunización materna. ¿Qué es? Es una complicación producida por una incompatibilidad sanguínea. Puede ser el RH o el ABO entre la madre y el feto, que puede ser causado por diferentes antígenos presentes en las membranas del eritrocito fetal o los hematíes, ya sea el grupo ABO o el factor RH. Es este proceso por el cual la madre desarrolla anticuerpos, principalmente inmunina G. Esto ya sería en su segundo embarazo. Acuérdense, principalmente inmunoglobulina G, en respuesta al contacto con el antígeno que expresa los hematíes del producto, o sea, el bebé. Entonces, ¿qué hay? Hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, esta es la consecuencia de la producción de anticuerpos. Entonces, esto causa la diferenciación, ¿no? Hay una especie que diferencia, ¿no? Y hace anticuerpos el bebé. Entonces no lo reconoce. Ya, entonces, epidemiológicamente, tenemos de los 4 factores de sangre, ¿cuál es el más frecuente? El grupo O, que es casi un 70%, ¿ya? El grupo A es un 22%, el B es muy poco, como un 7%, y frecuentemente un 1% es el ABO, ¿no? Potencialmente el 20 a 25% de los embarazos están en peligro de experimentar incompatibilidad. Hay una incidencia de enfermedad hemolítica de recién nacido por RH negativo, es un caso por cada 1000 casos vivos, o sea, es poco frecuente. Incompatibilidad ABO. Incompatibilidad ABO o enfermedad hemolítica de recién nacido a grupo ABO entre la madre y el recién nacido es la más frecuente. Se producen gestantes de grupo O con hijo AB o ABO. Esto es así porque los individuos del grupo A, además de la inmunina M natural como el antígeno ABO, del cual presenta ciertas cantidades de inmunina G. Así, la inmunina anti-A o anti-B presenta el suero de las gestantes del grupo O a través de la placenta según a los hematíes fetales y recién nacidos. Acá tenemos, por ejemplo, acá está la madre, que es el grupo O, y el feto es un grupo A, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Produce inmunoglobulina G y produce inmunina M. La inmunina M no pasa a la placenta, no pasa. Entonces, ¿qué dice? La incompatibilidad ABO tiene un 5% de producir isoinmunización, porque se produce mayormente inmunina M, por lo cual la afección es leve. Entonces, ¿cuál es lo que produce más? La inmunina M. Como la inmunina M tiene un peso molecular que es bastante grande, no sobrepasa la placenta. Pero ¿cuál sí lo sobrepasa? La inmunina G, pero es muy poco para hacer la enfermedad. Por eso solamente hacen un 5% de isoinmunización.
Este es muy poco, no se ha visto mucho, pero en el sistema leve es infectar muy frecuente, significación clínica, o sea, no se da cuenta porque no tiene clínica. Igualito la hemoglobina M no atraviesa la placenta, por eso no hace clínica, y no desarrolla en el feto, por eso no hace la enfermedad. Difícil ya que la destrucción de hematíes es mínima, por eso no es mucho la clínica, por eso no nos damos cuenta. Y el CUNS indirecto es negativo, no implica la enfermedad, una enfermedad hemolítica. Ya vimos la incompatibilidad BO, ahora la RH. Es la respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos del producto que no comporta el mismo factor RH. O sea, la madre negativo, RH negativo y el feto es positivo. Es la incompatibilidad materna fetal más severa de gran poder antigénico. La compatibilidad RH, presencia de un feto RH positivo con una madre RH negativa, sin paso de glóbulos rojos fetales a la madre y sin sensibilización. Y sumarización, producción de anticuerpos maternos con respuesta a la exposición de antígenos glóbulos rojos diferentes a los propios. A partir de la sexta semana ya existen caracteres que ya se están produciendo el RH en el embrión. Entonces, hay una respuesta materna primaria, o sea, quiere decir que son las primerizas, ¿no? Cuando te das con los primeros embarazos. La cantidad de sangre capaz de producir una respuesta inmune es de tan solo 1 mililitro. Sin embargo, cantidades menores pueden reforzar una inmunidad secundaria activa. ¿Qué hace? Los linfocitos maternos, hay antígenos de los hematíes fetales, hay síntesis de anticuerpos y hay linfocitos de memoria y hacen la inmunización, ¿no? La respuesta primaria es débil y tardía, mediada por la inmunoglobulina M, ya que la inmunoglobulina no atraviesa la placenta por su peso molecular. Recuerden bien esto, la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta. Esa es una respuesta primaria. Es por eso que la enfermedad hemolítica en el primer embarazo es rara, ¿ya? Por eso en el primer embarazo no hay mucho problema. Es muy rara la enfermedad hemolítica. Ya, vemos, acá está la madre primeriza, no sensibilizada, lo llamamos, y acá está el feto. Este es negativo, RH negativo, y el feto es RH positivo. Entonces no atraviesan las inmunoglobulinas la placenta. Entonces ahí están tranquilos los dos, no afecta. No se presenta mucho la enfermedad. Respuesta secundaria, ya cuando este es el segundo embarazo. ¿Qué pasaría? Es cuando la sigue siendo, o sea, es negativo y vuelve a concebir otro feto, pero positivo. ¿Qué pasaría si el feto fuera negativo? A ver, ¿alguien puede decir? ¿Haría enfermedad si el feto fuera negativo y la madre es negativo? Es una pregunta de examen. A ver, chicos. ¿Hay alguien por ahí? De los 67 asistentes. Claro, ¿no? Claro, como el ejemplo al inicio de las positivas. Si la madre es negativo y el feto es negativo, no pasaría nada, ¿no? ¿Cuándo pasa? Cuando el feto es positivo o el producto, ¿no? Hay un embarazo previo con feto positivo, entonces ahí sí ha habido anticuerpos de inmunidad G. Entonces, como ya tiene anticuerpos ya, entonces atraviesa la placenta. Entonces, ahí hay una reacción, ¿no? Entonces, ahí hay hemólisis fetal y hacen la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Ya? Acá ve.
la madre negativa y el feto positivo, RH positivo. Entonces, como ya tiene, quedó como un recordatorio y vuelve a presentarse otra vuelta, entonces pasa a la placenta y comienza a hacer la enfermedad. Ya vemos como la inmunidad G entra y hay una destrucción, ¿no? Ya. Severidad según el sistema afectado. Si es RH negativo, la causa más común de inmunización, incompatibilidad materno-fetal más severa y tiene un gran poder antigénico. Si es el ABO, incompatibilidad materno-fetal más frecuente, 66%. Hay una enfermedad benigna, es una anemia leve, ya, anticuerpos naturales anti-A y anti-B, tipo inmunidad M. Recuerden bien que la inmunidad M no sobrepasa la placenta en las primeras. Ya, y Lewis, que no es muy severo, que es muy atípicas, ya, y que no hay clínica. También hace anticuerpos inmunidad M. Factores de riesgo o eventos sensibilizantes que pueden sensibilizar a la madre, ¿no? Parto espontáneo, aborto, parto instrumentado. El más frecuente es la cesárea, ahora que la cesárea está aumentando. Remoción manual de la placenta, parto de nalgas, preeclampsia, hemorragia de todas las causas, ¿ya? Y amniocentesis, que es un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, la fisiología. La inmunización puede ocurrir si un número suficiente de eritrocitos, no quiere decir que solo uno, ¿no? Entonces, sino varios, de un grupo RH positivo entra en la circulación materna de RH negativo. El volumen no lo sabemos, varía, ¿ya? Pero no quiere decir que con un hematitis dentro, no, eso no quiere decir que va a ser la enfermedad. Durante el proceso de nacimiento, las células de la sangre del feto pueden escapar hacia el torrente sanguíneo materno. Estas células se pueden reconocer como extrañas si son de un tipo diferente al de la madre y puede ocurrir un proceso natural de rechazo con la formación de anticuerpos. Entonces, ya tenemos una madre que está en trabajo de parto, ¿ya? Que es entonces el bebé es positivo, la madre es negativa, entró de trabajo de parto, está latente, ahí todo su embarazo ha ido bien, CUS negativo. Entonces, cuando ya se pasan algunos anticuerpos y se va formando, ¿no? Entonces, la madre produce anticuerpos capaces de cruzar la barrera placentaria y entra a la circulación fetal. Respuesta inmunidad materna primaria es débil y tardía. Eso también puede ser después del parto. Entonces, por eso es débil, ¿por qué? Porque los primeros anticuerpos formados son de tipo inmunidad M. Y los de inmunidad M, por su elevado peso molecular, no atraviesan la placenta. Entonces, lo más frecuente es que aparezcan a los 6 meses del parto. Entonces, y no hacen por eso la enfermedad, ¿no? La enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, embarazo, ¿cuándo es en la enfermedad? Embarazo previo. Entonces, como ya nació, hacen la producción de inmunina G y ahí sí hay una respuesta inmunitaria materno-secundaria. Este evento ocurre normalmente después de un parto, aunque existen otras situaciones en las cuales pueden presentar el paso de pequeñas cantidades de sangre fetal al torrente circulatorio materno. ¿Cómo cuáles? El embarazo ectópico, como dije que son factores de riesgo, aborto, lo estoy volviendo a repetir, extracción manual de la placenta, maniobras obstétricas, cesárea, desprendimiento de placenta. Regularmente en el primer embarazo es donde ocurre la inmunización y el bebé no se afecta. En embarazos subsecuentes los bebés pueden sufrir daños severos. ¿Ya? Otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores? Mencióname 5 factores de riesgo. Pueden ser estos. ¿Ya? Causas de inmunización. Transfusión de sangre RH positiva a una mujer RH negativa. Ha habido casos, ¿no? A veces una emergencia de transfusión de sangre.
Hemorragia feto-materna es la principal causa de paso de hematíes RH positivos a la circulación materna. Hemorragia en parto, como yo les estaba diciendo, por múltiples causas. Pacientes drogadictas con RH negativo que comparten jeringas con compañeros que son RH positivos. Y el trasplante de órganos. El riesgo de sensibilización materna depende del volumen de la hemorragia transplacentaria y la extensión de la respuesta inmunológica materna. Si hay hemorragia feto-materna, los linfocitos B maternos inician la producción de inmunidad M de vida corta, que no atravesan la barrera placentaria. Les estoy volviendo a repetir. Luego, cambios rápidos dan lugar al inmunidad G a lo largo del plazo. Posteriormente, los linfocitos B de memoria esperan nueva exposición del antígeno, o sea, nuevo embarazo. ¿Ya? Entonces, la producción de inmunidad G aumenta, porque ya está como que ya tiene su memoria y dice, pucha, yo lo conozco esto, ya, la cual ya lo reconoce y atraviesa la placenta y destruye los glóbulos rojos fetales y hace la producción de anemia fetal. Entonces, este sistema explica la enfermedad hemolítica recién nacida. Esta enfermedad de aparición habitual en el segundo hijo podría incluso llegar a provocar la muerte del producto o del feto. En el primer embarazo, un niño que tiene el factor RH, es decir, RH positivo, puede inmunizar a su madre RH negativo durante la primera gestación. Si la madre desarrolla anticuerpos específicos anti-RH, que permanecen en su circulación en estado latente. Ya. En el segundo embarazo, estos anticuerpos atraviesan la placenta y reaccionan contra las hematíes del hijo y pueden producir el aborto, una enfermedad hemolítica recién nacido, que cursa con ictericia como eritroblastosis fetal. Igualito, otra vuelta, el segundo embarazo, es decir, que hace la enfermedad. Se puede prevenir mediante la vigilancia sistemática de las embarazadas RH negativo y administrar adecuadamente la inmunidad anti-RH durante el embarazo y después del parto. Durante el embarazo es a las 28 semanas y después del parto. Ya. Hace años los problemas de RH causaban los casos de ictericia más graves, pero ahora pueden prevenirse aplicando la gamma globulina anti-D a la madre durante el embarazo, como vuelvo a pedir, 28 semanas y dentro de las 72 horas después del parto, lo que impide que la madre forme anticuerpos que puedan poner en peligro al siguiente bebé. Por eso lo ponen, ni bien el primer hijo sale, después del parto lo ponen. Eso no es para el embarazo que está o que el parto, no, es para prevenir a los siguientes embarazos. Posibilidad de isoinmunización. Depende de suficientes células rojas fetales que ingresen a la circulación materna, que la madre sea capaz de producir respuesta. 1 de 3 no produce. El antígeno de RH no es suficiente desarrollado hasta el segundo trimestre, antes improbable. O sea, a partir del segundo trimestre ya nos damos cuenta. El complicado confiere protección a los fetos. Ya, entonces, ¿cómo hacen la enfermedad? Ya, entonces su segundo embarazo, entonces ya pasó los anticuerpos maternos. ¿Qué hacen? Van a la circulación fetal. Entonces, ¿qué producen? La anemia fetal. Es más intensa cuando mayor sea el paso transplacentario de inmunoglobulinas. Esta anemia ocurre mayormente después de las 20 semanas de gestación. Las intervenciones invasivas realizadas durante el embarazo exacerban el proceso. Las intervenciones invasivas como amniocentesis, cordocentesis puede ser. Entonces, anemia desarrollada, hay un mecanismo compensador, hay una eritropoiesis medular y esta medular que produce hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces eso que nos dice una hipertensión portal. Una hipertensión portal, una hipertensión de la vena umbilical, la cual ocasiona edema e hiperplasia placentaria en casos graves. El cuadro final se caracteriza por edema generalizado, hidrofetales, derrames múltiples, hipoxia, acidosis que produce la muerte del feto o neonatal. O sea, puede haber. Entonces, el recién nacido aparece con cuadro kernitus. Eso ya cuando ya nació. ¿Qué es kernitus?
aumento de las bilirrubinas. Entonces, ¿qué en los tálamos, no? ¿Esto cómo te da la clínica del bebé? Acaba en letargia, epistótomo es cuando un bebé se acorva, ¿no? Hipotonía, o sea, es letárgico, hace una insuficiencia cardíaca, respiratoria y muerte. O sea, puede nacer y morir a los pocos días, ¿no? Ahí está, la respuesta materna celular, ¿no? La neumonía G, ¿ya? Entra a los hematíes fetales. Hay una secuestro y destrucción rápida del vaso. Entonces, ¿qué pasa? Y hay una esplenomegalia. También hace aumento de la hiperbilirrubinemia y hay una hepatomegalia. Entonces, ¿qué produce? Anemia. Y esto puede producir la muerte fetal o aborto, ¿no? Kernitus ya es cuando el bebé ya nació, ¿no? Una complicación. ¿Ya? Ictericia de recién nacido constituye aproximadamente del 25 al 30%. Recién nacidos presentan anemia severa, con bilirrubinemia, compresión ictericia, clínica y coloración en las heces. Ya hay bilirrubinemia, ya les dije el kernitus, y que hacen los ACV, los núcleos cerebrales, ¿no? Hidropexia es la forma más grave y menos habitual, muy pocas veces nacen así, ¿no? Presenta el típico aspecto de Buda, edema generalizado, ascitis, hay una esplenomegalia, palidez extrema, púrpura, equimosis, hipoproteinemia, trastorno de la coagulación, acidosis, hipoxia severa. Pronóstico grave y fallecimiento a las pocas horas. Entonces, ¿cómo les diagnosticamos? Primeramente, cuando la madre acude al primer control prenatal. ¿Qué es lo que pedimos cuando acude el primer control prenatal? A ver, ¿quién me dice qué es lo que pedimos cuando acude el primer control prenatal? A toda gestante. Claro, le pedimos su perfil obstétrico, ¿no? Claro, que consta de cuál? De hemograma, para saber cuánto hemoglobina tiene, examen de orina, para ver cuántas diferencias tiene, de glucosa, ya, de HB, de BDRL y del grupo y factor, ¿no? Entonces le pedimos el grupo y factor. Entonces, ¿qué pasa si sale RH negativo, ¿no? Entonces, para ver qué grupo, la mayoría son O, pero también encontramos pacientes A, B o AB, ¿no? Si la gestante es RH negativa, se debe solicitar el sistema RH o el factor de la pareja o del esposo. Si este es positivo, existirá incompatibilidad, porque es más probable que el feto también sea positivo. Entonces, por eso pedimos el CUM indirecto. Se utiliza para identificar las pacientes isoinmunizadas entre las gestantes RH negativas y su resultado se expresa en el número de diluciones. Un aumento en la titulación de 1 a 8 o de 1 a 16 no presenta un verdadero incremento en la cantidad de anticuerpos en la circulación materna. El título crítico se define como el punto en el cual existe un riesgo significativo de hidrofetal, considerando que el punto de inicio de seguimiento debe ser la titulación materna de 1 a 32. Entonces, cuando tú ya tienes una titulación ya que va aumentando, primero comienzas con 1 y 4, ya no aumenta mucho, pides a las 4 semanas o al mes, dice, ha aumentado de 1 a 8, ya no hay Dios, sigo pidiendo al mes, ha aumentado de 1 a 16, pero ya tú ves que ha aumentado de 1 a 32, ya preocúpate. Entonces puede ser un riesgo significativo de hidrofetal. Pregunta de examen. ¿Es posible el conocimiento directo del factor RH del feto mediante técnicas? Sí, hay unas técnicas pasivas. Aumenta el riesgo de sensibilización. ¿Cuáles son? Amniocentesis. Hay
Amniocentesis también hacemos a las que tienen polidramios, pero acá este juega un papel importante en el establecimiento del diagnóstico y tratamiento de disemineación RH. Se extrae el líquido amniótico, es sometido a un análisis espectrofotométrico para determinar el nivel de bilirrubina, ya que este nivel se considera como un indicador indirecto de la severidad de la hemólisis fetal. Y Ley en 1961 descubrió la técnica, extrajo líquido amniótico por amniocentesis. Entonces, vamos a ver este cuadro, espectrofotometría. Esta es una gráfica de Ley. Hay unos parámetros que lo relacionan con la semana de gestación, mayormente parte de las 27 semanas, y vamos estableciendo el grado de isoinmunización. Cuanto más alta es la situación del delta a las 450 micras, más grave la afectación. Hay tres zonas, la A, B y C, que le corresponde respectivamente a los grados: ligero, moderado grave y grave. Ya, este es el cuadro. Este es ligero, esta es la zona A. Acá no hay problema. Y acá es la B. Es la B baja y la B alta. Y la C, que ya dice que ya hay riesgo, ¿no? Tener en cuenta esto para dar un tratamiento. Dice, la zona A, repetir procedimientos a las 4 semanas, o sea, al mes, no hay problema. La zona B, repetir procedimiento a la semana. Si la zona A, repetir a las 4 semanas. Si sale en zona B, pero en descenso, repetir otra vuelta a las 2 semanas. Si sale igual en zona B, repetir a la semana. Además de seguimientos con ecografía Doppler, viendo la arteria cerebral media hasta las 35 semanas. Considera un solo curso de corticoides entre edad, gestación de 24 a 34 semanas, y las pruebas de maduración pulmonar no son muy contundentes, ¿no? Eso ya es para terminar gestación cuando es prematuro, te está hablando. En zona 3 o la zona C, ya podemos hacer otro diagnóstico invasivo, que es la cordiocentesis, para ver la hemoglobina fetal. La hemoglobina mayor de 30% es monitorizar con ecografías Doppler, y cordiocentesis en una nueva oportunidad, puede ser al mes, ¿no? Y si es menos del 30%, hay una probabilidad de hacer una transfusión intrauterina versus parto según la edad gestacional. Nuevamente, o sea, terminar gestación. Si es prematuro, le damos su dosis de corticoides para hacer maduración pulmonar y podemos terminar gestación, ¿no? Para una edad de 35 semanas ya no se pone la dosis de dexametasona, sino podemos terminar la gestación, ¿no? Considera el curso de corticoides entre la edad de 24 a 34 semanas, y si las pruebas de maduración pulmonar no son contundentes, ¿no? Entonces quiere ser prematuros. Ya, como le dice, cordiocentesis, fulvocentesis. Método de elección para evaluar el grado de anemia fetal. Utilidad diagnóstica para el tratamiento transfusional. Permite conocer la concentración de hemoglobina en la vena umbilical. ¿Ya? En un feto normal es mayor de 11 gramos por decilitro. Moderadamente afectado es de 8 a 11. Y gravemente afectado menor de 8. Entonces, que si le hacemos la extracción de líquido y le encontramos en la zona B alta, ¿ya? Lo volvemos a repetir a las 2 semanas y ya pasó a la zona C y la paciente tiene 34 semanas. ¿Qué hacemos? Alguien responda. Es un caso clínico, a ver. Sí, ya le hice el seguimiento con ecografía Doppler, ¿ya?
pero ya está en la zona C. Ya está en la zona C ya. Y tiene un Doppler patológico, ¿no? De la arteria cerebral media. ¿Qué hacemos? En su segunda gestación tiene 34 semanas. Claro, terminar gestación. Cuando ya está 24 semanas, normalmente ya hasta ahí, en partos prematuros, se dice que el corticoide es hasta las 34 semanas, ¿no? O sea, terminar gestación. Y sí, sí hay. Claro. Ya, las no invasivas. El diagnóstico no invasivas. Determinación de ADN fetal en plasma materno. Vida media es muy corta, se puede realizar en menores de 28 semanas y después de cada semana. Ecografía fetal, ¿para qué? Ahí tenemos la ecografía morfológica, la genética que nos orientan, ¿no? Permite detectar el agrandamiento de órganos o la acumulación de líquido en el feto. Si tiene ascitis, si tiene hepatomegalia. Diámetro de la vena umbilical, solo aumenta en hidropexia avanzada. Grosor placentario, mayor de 3 centímetros, signo precoz de hidropexia. Hepatomegalia, la medición del hígado constituye un dato tardío en el diagnóstico de ADN fetal. No seguido. Metida cardíaca fetal, diámetro de tracto de la salida de los vasos cardíacos e índice cardiovascular como indicadores de cardiomegalia. Todo esto podemos ver en las 24 semanas, las 28 semanas. Estudio Doppler. Los cambios hemodinámicos para compensar la anemia. Producen redistribución hacia ciertos órganos. Corazón, sistema nervioso central, suprarrenales y debido a menor glucosa, mayor velocidad de flujo. Circulación cerebral, arteria cerebral media. Entonces, es un indicador de la anemia hemolítica fetal en diagnósticos no invasivos. Resulta en un aumento de la velocidad máxima de la arteria cerebral media, lo cual se puede determinar por medio de ultrasonografía Doppler. Pregunta de examen. La correlación entre el flujo sanguíneo entre la arteria cerebral media y la anemia fetal es mucho más robusta cuando la hemoglobina fetal es menor de 10. 100% de todos los fetos con hemoglobina menor de 10 son identificados con esta técnica. Estamos hablando del Doppler. ¿Ya? El índice de resistencia en la arteria cerebral media tiene que ser siempre arriba de 8, 0.8. Siempre lo normal. Acá vemos un Doppler, una gráfica de Doppler normal de la arteria cerebral media. Y acá una gráfica de Doppler de arteria cerebral media alterado. ¿Cómo va cambiando? También monitorización. Ya vemos que ya tenemos una gestación que está en el cuadro B, ¿no? Y entonces tienes que estar monitorizando, visitándolo cada una semana, ¿no? Haciendo monitorización, o el NST como lo llaman, ¿no? Permite hacer un seguimiento de forma indirecta y no invasiva de la gravedad de la anemia fetal, ¿no? Los ritmos sinusodales cuentan con, cuando se mantienen más de 5 minutos, se correlacionan con valores de hemoglobina fetal igual o inferior a 7, o sea, ya tienen la anemia. Tratamiento. En el tratamiento tenemos objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir el título de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones, ¿ya? Alcanzar madurez fetal para inducir el parto. Esto siempre es importante, alcanzar, si ya vemos que este es un feto que tenía más probabilidad de hacer la enfermedad, entonces nuestro objetivo es alcanzar la madurez fetal para inducir el parto. Hay tratamiento materno de disminución de anticuerpos maternos, inmunoglobulinas endovenosas, y el tratamiento fetal, el tratamiento de elección para anemia fetal grave, y se realiza mediante cortocentesis.
va a ser la transferencia de sangre fresca o la transfusión transuterina, ¿no? Tratamiento materno, la eficacia de la profilaxis con inmunoglobulina D puede demostrar ampliamente, pero la causa más frecuente de aparente fallo de la profilaxis postparto antenatal que sucede en 0.7 a 1.8 de las mujeres gestantes. La administración de inmunoglobulina D en la semana 28 de gestación, cuando es combinado con la administración de postparto. O sea, puedes ponerla a las 28 semanas y a las 72 horas de parto, ¿no? Reduce la incidencia de riesgo de inmunización. Hay un 0.2% que haga. La dosis postparto estándar de inmunoglobulina D, 300 microgramos, contiene suficiente anticuerpos D para prevenir la centrifugación de por lo menos 15 mililitros de glóbulos rojos fetales. De positivos, aproximadamente 30 mililitros de sangre fetal. Entonces, en RH negativos, tenemos las no sensibilizadas, que son las primeras, y las sensibilizadas. Acá es el problema, ¿no? Las sensibilizadas, con antecedentes maternos, sin antecedentes y con antecedentes. Manejo RH negativas no sensibilizadas. Obtener el grupo, el CUM, y el grupo de la pareja, la primera visita prenatal. En casos que tenga un trauma, una hemorragia del tercer trimestre, ya, con miocentesis, biopsia de corial, indica el uso de inmunoglobulina anti-RH, administrar 300 microgramos de inmunoglobulina anti-RH por cada 15 mililitros de sangre fetal. Al parto, obtener grupo IRH del bebé y con directo en sangre del cordón. Si recién nacido es RH positivo, colocar 300 miligramos de inmunoglobulina anti-RH intramuscular a la madre. Pacientes inmunizados por factor RH sin antecedente materno. Ya, gestante, RH negativo, inmunizada, sin historia clínica de feto previo afectado por inmunización RH. Pacientes con títulos de anti-D en 1.4 es considerada sensibilizada. O sea, acá no hay problema. Entonces, se debe sustituir con un indirecto cada 4 semanas, hasta las 24 semanas, luego lo cual se debe continuar cada 2 semanas. En caso de alcanzar títulos críticos, como le dije, como el hidrofetal de 1 a 32, debe hospitalizarse para toma de muestra de fluido amniótico, ¿no? La amniocentesis, para la espectrofotometría y extrapolación de la curva de Ley. Eso nos va a ayudar en qué nivel está, en el A, en el B o en el C, o de Ki. Además, estudio del Doppler, ¿no? Fotometría Doppler de la arteria cerebral media, para comprobar el compromiso fetal y grado de anemia fetal. Con historia clínica, feto previo afectado, ya. De pérdidas perinatales relacionadas a enfermedad hemolítica, RH, necesidad previa de transfusión intrauterina o necesidad de sanguíneo transfusión neonatal, son considerados como afectación previa. En estos casos, los títulos maternos no predicen el grado de anemia fetal. Entonces, vamos a hacer amniocentesis, se debe realizar a las 4 a 8 semanas antes, con respecto a la edad gestacional en que por primera vez se detectó la morbilidad en la gestación anterior. Cuando no se precisa este dato, se debe realizar la amniocentesis tan temprano como a las 18 semanas, además de ecografía Doppler de la arteria cerebral media, repetidas cada 1 o 2 semanas. O sea, igual, el seguimiento, ¿no? Si ya tuviste un embarazo que has tenido ese problema, entonces para el segundo embarazo tienes que hacer la amniocentesis antes de lo que habías ya concordado el primer embarazo, ¿ya? Y hacerle seguimiento con el Doppler y repetir cada 2 semanas. Este es el cuadro, ¿no? Ya saben que primero tenemos que pedir su grupo y factor
Si después sale negativo la madre, le pedimos el CUM indirecto. Si el CUM indirecto sale positivo y nos dan estos valores, ¿ya? Que decimos que en 1 a 16, menor de 1 a 16, entonces le hacemos seguimiento de codoppler, ¿no? A las 16, 20, 24, 28 semanas, lo hacemos seguimiento, ¿no? Y monitorización, ¿no? Y puede decir, todo se mantiene normal, siguen títulos de 1 en 16, ¿ya? Y se mantiene normal la ecografía Doppler, todo, hacer un monitoreo siempre controlando a la gestante, y el parto puede terminar a las 40 semanas. Pero ¿qué pasaría si en los títulos encontramos de 1 a 32 y de 1 a 20, a 1 a 20, 128? Entonces le hacemos la ecografía, seguimiento de ecografía, 16, 20, 24 a 32 semanas. Entonces le hacemos la amniocentesis a las 24 a 28 semanas. Entonces le hacemos el esquema del delay, ¿no? Entonces el esquema del delay nos van a dar, nos va a estar en la zona A. Entonces quiere decir que no hay mucho riesgo. Entonces repetir en al mes, 28 días. Si confirma un valor de curva descendiente, o sea que baja, entonces puede decirse que ese embarazo termina a término, a las 37 semanas. Pero si está en una zona B baja, entonces repetir otra vuelta a la amniocentesis a los 21 días. Si se mantiene la curva estacionaria o descendente, el parto también a término, a las 37 semanas. Pero si después está en la zona B alta, repetir a las 2 semanas la amniocentesis. Y si la curva ha ascendido, entonces es la transfusión intrauterina, ¿no? Pero si ya encontramos en una zona C, es un valor confirmado, entonces este es un feto inmaduro de 32, 34, menos de 32 semanas podemos hacer la transfusión intrauterina y ver, ya hacemos la maduración del pulmonar del bebé y vemos en qué edad gestacional podemos ya terminar gestación. He visto que hasta las 32 semanas ya pueden terminar gestación. Entonces, ahí hay que tomar una decisión si ya podemos terminar esto. Pero si ya tiene mayor de 32 a 34 semanas y ya está en una zona C, ni pensarlo, interrumpir embarazo. Porque después va a ser más complicado. En mujeres no sensibilizadas se debe administrar igualito la vacuna, ¿no? Entonces, 300 microgramos de gamma globulina anti-D a toda mujer RH negativo con CUM indirecto negativo en los siguientes casos. A las 28 semanas o a las 24, 72 horas postpartos, si recién nacido es positivo, con CUM directo negativo, independientemente del grupo del niño, ¿no? Si se omite la administración de la gamma globulina 24 72 horas postparto, puede administrarse hasta las 4 semanas del parto. Esto quiere decir en las primerizas. Recuerden que en las primerizas no hacen mucho la enfermedad los fetos. En las mujeres insensibilizadas, cuando la paciente está embarazada y presenta prueba de CUM indirecta positiva, se determina el riesgo del feto según la titulación de anticuerpos presentes en el sangre. Y el hecho de 1 en 6 lleva un riesgo para hacer la enfermedad, ¿no? Un 10%. Pero 1 en 32 ya te está avisando que tiene un 25% de riesgo. En 1 en 64 ya es un riesgo de 50%. Y en 1 en 128 es un riesgo de 75%. Eso ya, ese bebé ya tiene hilo, ya tiene esplenomegalia, ya está con una anemia fetal. Entonces, si se detecta la anemia fetal un feto menos de 32 semanas, es un riesgo de hacer la enfermedad hemolítica de recién nacido. Es preferible practicar la transfusión intrauterina, la cual se practica mediante la aplicación intraperitoneal de eritrocitos negativos.
no sensibilizados, los cuales son absorbidos hacia la circulación a través de los linfáticos subdiafragmáticos del conducto linfático derecho. El volumen de transfundir es igual a las semanas de gestación menos 120 por 10 mililitros. De acuerdo a esta fórmula, el volumen sería 50 mililitros en 25 semanas, 90 mililitros en 29 semanas. Seguimiento semanal con ecografía Doppler por la arteria cerebral media cada semana para descartar la anemia fetal. Entonces, hay tres probabilidades de diagnóstico de acuerdo con la cuantificación de bilirrubina líquido y su correlación con la semana de gestación. Conducta expectante y controles periódicos es lo principal en los casos de afectación leve, hasta en la inducción del parto de 36 a 38 semanas. En los casos de afectación moderada grave, inducción del parto o realización de una cesárea, según las condiciones obstétricas, tras conseguir la maduración del feto, o sea, la maduración pulmonar. Transfusión fetal intrauterina, o sea, transfundir de sangre feto, en las afectaciones graves y fetos inmaduros, 28 semanas, 30 semanas, y sin posibilidades de conseguir una maduración de forma inminente. Entonces, para interrumpir el embarazo, se pretende rescatar al feto con la acción de los anticuerpos maternos. Hay que tener en cuenta que estos fetos tienen diversos grados de afectación, por lo que si se realiza inducción del parto se debe monitorizar continuamente. La extracción prematura debe valorarse con mucha cautela en centros donde se cuente con una especialista en neonatología. ¿Ya? Ya bien, eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, y en el caso de plasmaféresis, ¿en qué niveles de titulación se indicaría para realizar este procedimiento, la plasmaféresis? La plasmaféresis. No he visto mucho, no he tenido casos de eso, de verdad. No, es de la transfusión fetal intrauterina nada más. Pero también depende de la edad gestacional, pues. Porque si ya tienes un feto que ya ves que ya tiene con un hidrofetal, no esperas mucho, ¿no? Si te enteras a las 12 semanas, 13 semanas, ya se ve que eso, la naturaleza ya haga que ya sea un aborto. No resisten mucho, hacen que ya que sea un aborto. No, en sí el feto no resiste mucho. ¿Ya? Pero si ya tienes un feto que ya tiene 28 semanas, 30 semanas, sí, pues la lucha, ¿no? Sí, ya les someto a los diagnósticos invasivos, todo. Hasta 30 semanas yo creo que ya pueden terminar gestación por medio de cesárea, ¿no? Y a veces esa que ya se está complicando el feto. No, pero gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es su examen? El sábado, doctora, de ginecología. Ah, ginecología. No, obstetricia no es. Ah, ya. Porque ahora nos han pedido más casos clínicos. Entonces, en casos clínicos, lo importante, en qué momento tomar el CUMS indirecto, ¿ya? ¿A cuántas semanas puedes terminar gestación? Viendo ya que, detectando que ya tienes una anemia fetal. Ya.
Entonces, chicos, eso sería todo.